¿En qué consiste el numerus clausus? Bueno, el numerus clausus es un principio regulado en nuestra legislación a través del cual solamente la ley puede establecer la existencia y la regulación de los derechos reales. Los particulares, en el ejercicio de nuestra autonomía privada, no estamos facultados para poder crear derechos reales que puedan después ser aceptados por el ordenamiento jurídico. En ese sentido, el artículo 881 del Código Civil señala justamente que es este código, dice por el Código Civil, y la ley la que expresamente puede señalar la existencia de los derechos reales. Eso se contrapone al sistema de números apertos, que es aplicable en el derecho anglosajón, por ejemplo, donde los particulares sí pueden crear, en el ámbito de los márgenes de su autonomía privada, pueden crear derechos reales que en virtud de ello puedan ser aceptados por el ordenamiento jurídico, más no así para nosotros. La ventaja del número clausus es que nos da seguridad jurídica, es decir, sabemos cuál es la lista de los derechos reales y está la regulación de cada uno de ellos. Propiedad, posesión, anticresis, derecho de superficie, garantía mobiliaria, hipoteca, etc. La desventaja del números clausus es que muchas veces genera un inmovilismo con relación a lo que sucede realmente en la sociedad y genera unos cambios o la urgencia de unos cambios que a veces lamentablemente en el ordenamiento legal se demoran para que estos cambios se den, generando una distorsión entre lo que se regula con lo que realmente está sucediendo en la realidad. ¿En qué casos la ley permite establecer contractualmente la prohibición de enajenar o gravar bienes? En realidad es al contrario, la ley prohíbe esa situación. ¿Por qué? Tendríamos que retroceder un poco en la historia. Lo que sucedía en la época del medioevo, como presupuesto para la aparición del sistema capitalista, era la acumulación de bienes. Es decir, necesitábamos acumular bienes. Y en ese sentido y en esa medida, la idea consistía en que una persona esté premuniéndose y acumulando bienes con la finalidad de asegurar así una mayor riqueza. En ese sentido, existían situaciones que la doctrina conoce como propiedades vinculadas. Había situaciones donde se decía, por ejemplo, yo te vendo un inmueble, te regalo un inmueble con la condición de que nunca se lo transfieras a nadie porque si no pierdes la propiedad y regresa a mi poder. Una suerte de yo-yo. Yo, como ustedes saben, siempre mantiene una cuerda, un cordón umbilical de tal suerte que nunca está totalmente separado de la persona que lo acciona. En ese sentido, la moderna doctrina de los derechos reales entendió que si el derecho real es un derecho de señorío, entre comillas absoluto, pero en la práctica no absoluto, pero sí bastante significativo sobre las cosas, es evidente que estas propiedades vinculadas o estas prohibiciones de enajenar o de transferir los bienes deben ser proscritas. Y eso es lo que establece nuestro Código Civil. Sin embargo, algunos, y no les falta razón, plantean la posibilidad de establecer unas excepciones a esa regla. Y generalmente ponen un ejemplo el siguiente. Supongamos que yo soy propietario de un edificio con varios departamentos, ¿no? Somos propietarios de varios departamentos en el interior de un edificio, un tema de propiedad horizontal. En esas circunstancias, por ejemplo, podemos ponernos de acuerdo entre todos de prohibirnos entre nosotros transferir la propiedad de ese inmueble a personas pues, de mal vivir, de evidente y notoria conducta inmoral, que si es que llegasen a vivir a nuestro edificio y compartiésemos vinculaciones con ellos, generaría indudablemente una distorsión en nuestras relaciones sociales. Pero ojo, esas situaciones que se plantean como excepciones y que pueden ser razonables, hay que estar bien, tendrían que estar bien identificadas y tipificadas porque prácticamente si no fuese así el caso, podrían dar pie más bien a situaciones de discriminación, ¿no? O de violación de derechos fundamentales como de la igualdad entre las personas. En ese sentido, la regla, como le decía, es una prohibición de esas prohibiciones, pero sin embargo, podríamos aceptar
unas situaciones excepcionales, pero que tendrían que estar debidamente tipificadas o por lo menos a través de una fórmula general lo suficientemente clara que nos permita identificar esas situaciones, pero siempre cuidándonos de evitar caer en situaciones como los de la discriminación o de la violación de derechos de la igualdad que tienen protección ¿A qué se constitucional. refiere el Código Civil al mencionar propiedades corporales e incorporales? Bueno, en el tema de derechos reales, es una frase desafortunada de nuestra legislación, cuando dice que las propiedades incorporales son reguladas por la ley de la materia. En realidad a lo que debió haberse referido o a lo que quiso referirse el legislador en el tema de derechos reales es a los derechos de propiedad intelectual e industrial. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de los derechos, existen derechos sobre las cosas que son estudiados por los derechos reales y los derechos personales que son estudiados básicamente por el derecho de personas. Sin embargo, entre uno y otro existe un conjunto, un cúmulo de derechos que son muy particulares y que en realidad tienen una doble vertiente. Esas son las denominadas propiedades, el derecho a la propiedad intelectual, entre los cuales se hallan, por ejemplo, los derechos de autor y de inventor, que, como les estaba diciendo, tienen doble vertiente, es decir, tienen una vertiente material, real, y tienen una vertiente personal. Pongamos el ejemplo, soy el autor de un libro. Como autor tengo derechos inmateriales e indisponibles. Tengo el derecho a modificar la obra. Tengo derecho al inédito, decidir que mi obra no se conozca. Tengo derecho a rectificarme de lo que he escrito. Y esos son derechos personalísimos respecto del, no sé, el libro que yo haya escrito sobre derecho. En ese sentido, esos derechos intelectuales son perfectamente compatibles con el elemento intangible propio de los derechos personales. Pero de otro lado, la materialización de mi obra a través de un libro, a través de un nuevo motor, a través de un nuevo producto industrial, ¿no?, genera necesariamente una situación de disponibilidad de ese derecho, y la materialización implica la aparición de los bienes. Es decir, en tanto idea es el libro, es una propiedad evidentemente intelectual netamente indisponible, pero desde la perspectiva de su materialización, o sea, de la aparición de 1.000.000 de libros que contienen mi pensamiento, obviamente eso ya tiene una raigambre y una orientación de carácter real y de carácter obligacional en la medida de que ya son objeto de venta, de publicidad, etcétera, etcétera, y con contenido patrimonial. Es por eso que este tipo de derechos, mal llamados en el libro de derechos reales como derechos incorporales, en realidad corresponden a los derechos de autor e inventor, que constituyen un grupo de derechos llamados derechos intelectuales, que en realidad son especiales y que son objeto de una legislación y de una fundamentación teórica especial. ¿Por qué el Código Civil peruano establece que las partes integrantes no pueden ser objeto de derechos singulares cuando en realidad esto no se cumple? Bueno, en realidad nuestro Código Civil tiene una contradicción en este tema. Como sabemos, todo bien, digamos, este lapicero posee una estructura. Entonces, si este bien o cualquier otro bien, esa estructura de pronto resulta modificada al momento de, no sé, extraerle un componente, por así decirlo, entonces nos encontramos frente a tres posibilidades de lo que le puede suceder a ese bien. El bien se puede alterar, el bien se puede deteriorar, o el bien se puede destruir. Si el bien se destruye, automáticamente ya se elimina del comercio y por lo tanto deja de ser considerado como tal. Si el bien se altera, entonces tenemos una situación donde el bien todavía cumple su función, altera un tanto el valor del mismo, pero todavía puede cumplir con esa función. Y cuando el bien se deteriora, nos encontramos frente a una situación donde el bien sufre una merma más o menos significativa de su valor, su funcionalidad, su finalidad sufre también una merma, pero en última instancia todavía puede cumplirla de alguna u otra manera.
Entonces, en ese sentido, para ponerlo en perspectiva, supongamos, hablemos de una hoja de papel. Si la hoja de papel rompemos una puntita, entonces esa parte integrante, ese pedacito de papel, genera un deterioro de ese papel. Pero sin embargo sigue cumpliendo su finalidad. Si rompemos, digamos, una cuarta o quinta parte de ese papel, el papel se ha deteriorado, pero todavía sirve como para poder cumplir su finalidad, escribir en él. Pero supongamos que ese pedazo de papel, esa hoja de papel es quemada, entonces totalmente se ha destruido y por lo tanto ya no cumple con su valor, con su finalidad y por lo tanto carece ya totalmente de valor. A esos componentes que integran el bien le denominamos nosotros partes integrantes. Si alguna de estas partes son extraídas del bien, como decíamos, se puede alterar, deteriorar o destruir. El tema pasa porque es fácil eso, identificarlo en bienes de lo que yo denomino baja tecnología. En un par de lentes es fácil identificar que si saco este brazo, el bien se está deteriorando. En este lapicero es fácil determinar que si yo rompo la parte posterior de este lapicero, también se está deteriorando. Pero pongamos el caso del celular. ¿Qué pasa con un celular? Un celular ya es un bien de lo que yo le denomino un bien ya de alta tecnología, donde si nos damos cuenta, antes los bienes de baja tecnología han sido diseñados para cada uno cumplir una finalidad. Lentes para cubrirnos los ojos del sol, el lapicero para escribir, pero en un celular observamos de que al interior de este celular tenemos cámara fotográfica, cámara filmadora, tenemos agenda, tenemos reloj, ¿no? Tenemos justamente el teléfono en sí mismo, tenemos cámara de video, tenemos televisión, es decir, un conjunto de finalidades son cumplidas ya por el mismo bien. Y eso genera una situación bastante interesante, es decir, los bienes ahora están diseñados de tal suerte que su diseño implica la posibilidad de extraer lo que llamaríamos las partes integrantes de una manera tal que nos permitan justamente extraerlo de manera rápida y no traumática. Entonces, en este caso concreto, por ejemplo, estamos extrayendo los chips. Si extraemos estos chips, la pregunta que nos hacemos es la siguiente. Respecto de este celular, estos chips, ¿qué vienen a ser? ¿Partes integrantes o bienes accesorios? Evidentemente que son partes integrantes. ¿Por qué? Porque sin estos chips, este celular no va a cumplir su finalidad, que es la de justamente propiciar la comunicación. Pero por la configuración particular de este bien, la extracción no traumática, por así decirlo, de estos chips, genera que estas partes integrantes puedan extraerse sin problemas y sin inconvenientes y por lo tanto genera una consecuencia no prevista por nuestro ordenamiento legal. ¿Cuál es? La posibilidad de que estas partes integrantes sean objeto del comercio. Y sabemos y conocemos todos perfectamente que existe el comercio de los chips, que implican lógicamente en buena lid hablar de partes integrantes que paradójicamente nuestra legislación la está prohibiendo. ¿Qué es lo que ha sucedido en suma? Ha sucedido una situación a través de la cual el incremento, la variación de la tecnología ha motivado un nuevo tipo de bienes en los cuales sus partes integrantes, por las maneras y del diseño que tienen y de la manera como son extraídos, sí pueden entrar perfectamente al comercio de los bienes, en contraposición con lo que tradicionalmente hemos considerado de que no se puede. Y esa situación tiene que ser regulada o vuelta a ser analizada, y que generará una modificación en la legislación que considero que hay que analizarlo lo más pronto posible a fin de solucionar teórica, doctrinaria y legislativamente estas situaciones que en la práctica ya se están dando.